Stay on the beach, the place to be. All the tips and ways to make the fuss. Welcome as you on the beach. The scenery here is like so freaking amazing. It's the best ever. Qué guay, es fantástico estar aquí. About EAT. Hoy voy a hablar con vosotros de EAT Let's do it like grown-ups. Let's not just talk about y vamos a hacerlo como adultos. No vamos a hablar Let's solamente de ellos, sino vamos a compartir So I went conocimientos to sobre EAT. So probably this is 4 or 5 conferences. I talked to most He hablado people. ya en 4 o 5 conferencias y he hablado con muchas personas. Les he hablado de EAT y hay 3 realidades que he aprendido. Everybody speaks about EAT. Todo el mundo All the habla de conferences, EAT. Every other talk is about EAT. En las conferencias Well, since I'm muchas a charlas son speaker sobre now, so I esto, can participate in pero these ahora talks. que soy ponente I often ask the question, en esta how do you charla, measure that? And a I menudo normally me get one pregunto answer. cómo medimos esto y a menudo la respuesta es So, then I ask a que no follow-up las question. medimos. Así que hago una pregunta de seguimiento para ayudarles. Así que digamos que tenemos un contenido que actualizamos y ¿cómo sabemos cuál es mejor? We know it. Or based on Dice, what? lo sabemos. Intuition. ¿Basándonos en qué? And this is Intuición. the hard thing. Actually, nobody Y esto es lo knows difícil what is porque EAT. They try to nadie say sabe lo that they're que es doing el EAT. EAT. Well, they Tratan de actually don't decir know que están what to haciendo look for. EAT, pero realmente no saben. And cómo most buscarlo. of the websites right now are Y la really mayoría de traffic. páginas So if ahora you go to mismo Google están Search Console, sangrando if you have an tráfico. agency, Así que si vais al Google Search Console y tenéis una agencia, veréis que está bajando muchísimo, las grandes marcas están llevando todo por delante. Y creo que la única cosa que deberíamos tratar de hacer es centrarse en EAT. Y lo mejor es centrarse en contenido porque el tráfico ya lo tenemos y como lo tenemos, Google piensa que seguramente éramos buenos en ellos, pero tenemos que mejorar el EAT. Pero la mayoría de la información es random, depende de la intuición o está ignorado. Pero cuando optimizamos un artículo puede aumentar el EAT. El problema es que se centra en los keywords principalmente. Y no podemos falsear el EAT o usar EAT falso. Sin duda no funciona, pero la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer EAT y mostrárselo a la gente. Hay una ilusión de EAT que todos tenemos, porque todos queremos hacer un seguimiento, así que utilizamos nuestra opinión sobre ello y tratamos de evaluar si encaja o no, si está funcionando. Lo primero es la experiencia. Si pensamos que simplemente añadir en mis 15 años de experiencia tal y cual, esto no es experiencia. O cualificaciones, poner unas 10 certificaciones, ya sean verdad o mentira, no, tampoco va a funcionar. La autoridad, poner un enlace de Wikipedia por aquí o un enlace de Forbes por aquí, tampoco sirve para el tema de la autoridad. Y tampoco vale con una biografía. Mucha gente dice que se consigue confianza añadiendo una biografía al final. Y sí, más o menos, pero realmente no funciona. Y lo que ya he dicho, en general, siento que esto funciona mejor. Estela ha tenido una presentación muy buena. Buen trabajo sobre cómo medir los Core Web Vitals. Así que tenemos algunos datos que queremos ver si queremos seguir ese camino. Y esto nos muestra si el proceso que estamos realizando tiene sentido, porque hacemos un seguimiento de los Core Web Vitals y cómo los medimos, porque no estamos midiendo el valor para el usuario final. Así que ¿cómo conseguir EAT utilizando LLMs? Puede ayudarnos a hacerlo más rápido, más congruente, consistente y, sobre todo, imparcial.
Como humanos somos parciales y tratamos de justificar todo, es nuestra manera de trabajar, todos lo hacemos y yo también lo hago. Así que yo creo que la mejor manera es conseguir evaluar el EAT del 1 al 10 y tener en cuenta todos los factores. Podemos utilizar lo que yo llamo estado crítico o critic state. Y que esta es una mina de oro de lo que podemos conseguir del EAT. ¿Cómo funciona? Vais a poder ver las diapositivas y os las enviarán, así que no hay problema si ahora no podéis verlas bien. Lo importante es calibrarlo. Hay que tomarse tiempo para definir qué es un 1 y qué es un 10. Y podemos pedir a la inteligencia artificial que nos ayude y nos dé una respuesta que nos venga bien. Y lo interesante es que además le podemos preguntar por qué lo ha puntuado así. Y luego podemos hacer una pregunta de seguimiento, que es cómo mejorarlo. Así que la inteligencia artificial no solamente lo va a rankear o darnos una puntuación, sino que nos puede explicar cómo mejorarlo. Este, por ejemplo, es un ejemplo en el que definimos primero qué es EAT, una instrucción de lo que debería hacer y luego un ejemplo de mi tabla de calibración para poder tener resultados predecibles. Y lo que podemos hacer de seguimiento es preguntar a la inteligencia artificial y viendo el artículo y los datos, podemos tratar de ver cuáles son los puntos, 2 o 3 puntos fuertes de nuestro artículo y también ver los puntos flojos y también las acciones que hay que llevar a cabo para mejorar el artículo en cuanto a EAT. Podemos utilizar la perplejidad y, por ejemplo, podemos la aplicación de y con la aplicación de Perplexity podemos preguntar cómo podemos mejorar todo. Y, por supuesto, es muy importante enlazar a la fuente. No me refiero a copiar directamente de la fuente, sino a hacer incluir un enlace a la fuente. ¿Por qué estamos hablando de rankearlo, dar una puntuación? Si sabemos lo que es bueno, podemos conseguir llegar a lo que es bueno porque podemos definir el camino que nos va a llevar a algo maravilloso. Podemos construirlo, calificarlo y después repetir el proceso. Así que para explicaros cómo funciona, voy a compartir con vosotros mi guía de cómo actualizo. Aquí tenemos el ejemplo de xrow.co de gestión de flujos de efectivo. Por supuesto, la marca importa y por eso están tan arriba. Pero si los moviéramos 2 o 3 posiciones, sería una gran diferencia porque tienen 150 keywords en concreto para esta página. El valor de la página es 1,5K y si lo mejoráramos, seguramente se duplicaría o triplicaría simplemente con un movimiento de 1 o 2 posiciones. Y lo podemos hacer centrándonos en estas keywords. Así que lo primero que hago es coger la keyword, voy a Google, veo quién es la competencia, veo toda la competencia, borro los datos, después tomo nuestros artículos y hago el scrapping de nuestro artículo y así comparo qué es bueno en mi artículo, qué es redundante o qué debería añadir. Y también utilizando Critic Stage, puedo ver qué datos puedo utilizar para un valor añadido en el artículo. Basándonos en esto, podemos reescribir el artículo. Pero eso no es todo. Trato de trabajar de una manera cibernética. Todos tenemos superpoderes, tanto nosotros como la inteligencia artificial, y combinando todo esto podemos crear algo fantástico. Nosotros como humanos tenemos experiencias, pero la inteligencia artificial no lo tiene. Puedes hablar con el equipo de producto, con el CEO, con los clientes, y hemos visto muchas cosas que la inteligencia artificial que no ha visto.
Así que con IA solamente podemos utilizar cosas que podemos scrapear de Internet. Así que tenemos mucho scrapping y esto junto con esta información puede ayudarnos a crear mucho valor añadido en el artículo. Una vez que editamos y nos tomamos tiempo con el artículo, debemos evaluarlo de nuevo. Tenemos la puntuación inicial de EAT, la puntuación posterior de EAT y podemos predecir cuál es mejor. Si podemos ver que ha incrementado, esto quiere decir que está yendo de mejor manera. Y podemos poner en un gráfico simplemente teniendo en cuenta estos factores. Lo podemos hacer simplemente en ChatGPT o en Claude y podemos tener una respuesta medible. Lo interesante de este proceso es que si no nos gusta el resultado, podemos mejorarlo o repetirlo una y otra vez. Esto es algo que puede ocurrir en círculos. Los mejores SEOs actualizan su contenido varias veces al año. Algunas cosas las revisan cada 2 o 3 meses, pero otras cada 6 meses, y hay un tercer grupo que miran cada año o 2. Y esto es lo que debería hacer la mayoría de la gente. Y la verdad es que esto realmente funciona. Cuando implementamos y actualizamos el contenido, podemos trabajar con él y conseguir que incremente el tráfico. Esto es un bonus de lo que hago. Si queremos optimizar alguno más, podemos construir un flujo de trabajo y un workflow con inteligencia artificial. Puedes empezar por evaluar el contenido y conseguir datos adicionales que vengan de los competidores, de la página web, de fuentes adicionales. Después evaluamos el contenido. Así que tenemos un proceso de reevaluación. Podemos ver lo que nos falta o no y todo lo que podemos optimizar. Podemos incluso utilizar inteligencia artificial para ver cómo hacerlo. Y así podemos ver cuáles son las oportunidades que podríamos añadir con imágenes, por ejemplo, en el artículo. Porque puede ser mucho mejor que se pueda visualizar todo. Y, por supuesto, implementarlo con humanos para mejorarlo aún más. Y por lo que veo en las conferencias, Google se centra en las grandes marcas, pero si no podemos crear una gran marca, ¿qué podemos hacer? EAT. Y creo que esto es lo que más impacto tiene respecto a los artículos. Así que Google se centrará en ignorar contenido que no tiene señales de confianza. Así que todos los datos, probar nuestras hipótesis y opiniones, todas estas cosas. Las revisiones de inteligencia artificial solamente van a hablarnos de clústeres en los que confían, porque Google no quiere tener el riesgo de mostrar algo que no responda a la pregunta. Y la reputación puede ser modelada y no estimada. Así que para terminar la presentación, este es mi manifiesto, un manifiesto de 7 puntos. Primero es no digas que tienes confianza, tienes que probarlo. Mostrar a todo el mundo que pueden confiar en ti, mostrando exactamente los datos en los que nos basamos. Estructúralo, puntúalo y hacer un seguimiento, porque si podemos estructurarlo, vamos a poder también crear nuevo contenido de la misma manera. Da igual si estamos actualizando o creando nuevo contenido, tenemos que tener claro el objetivo. La idea no es solamente sentirlo, sé que muchos SEOs sienten el contenido, pero sinceramente es mejor calificarlo, como se haría con la optimización de la velocidad de la página, por ejemplo. Ambos tanto usuarios como el LM y Google pueden ver toda la mierda. Si algo parece que no parece de verdad, o si parece keyword stuffing, pues es keyword stuffing. Así que debemos dar valor al artículo. Esa es la única manera de trabajar en SEO. Si sigues haciendo el keyword stuffing,
Aunque pensemos que funciona, yo lo he comprobado y con mis pruebas he visto que no funciona. La experiencia real siempre gana. Las personas quieren escuchar otras experiencias. Ahora es un momento complicado, pero la experiencia es lo que queremos compartir. Pregúntate lo siguiente: si tu contenido desaparece mañana, ¿le va a importar a alguien? Si no, bórralo porque no tiene sentido. Así que crea contenido que da valor al usuario final. Y solamente si puedes compartir valor con los usuarios tendrá sentido. Por eso es mejor no centrarse en solamente optimizar para ranking en las páginas. Debemos centrarnos en ser recordados y esta es la manera de hacerlo. Por eso muchos CEOs en este momento sí que tienen problemas porque tratan de entender lo que están haciendo de manera simplificada y se preguntan cuántos keywords necesitan o cuántas palabras tienen que escribir. Pero estas no son las preguntas que deberíamos hacernos. Deberíamos centrarnos en el valor añadido para el usuario final. Y esto es lo último que voy a decir. La confianza se gana, no se presupone y sin duda no se genera. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. No tengáis miedo, podéis hacer preguntas en inglés, imagino que alguien me la traducirá. Así que hice una pregunta en castellano, perdón. ¿Alguna pregunta tenéis para Tom? Sí, ahí, espera, que te acerco el micro. Tom Winter. Tom Winter. Hola, Tom. Quería preguntarte qué rango de puntos de calificación o de scoring estás hablando, porque me gustaría profundizar un poquito y hablar quizá de un sector o saber estos puntos de calificación o de scoring que utilizas. ¿Estamos hablando de 100 puntos o hablamos de 10 a algo? Bueno, yo lo que hago... ¿Me escucháis, verdad? Yo trato de calificar todos los factores de 1 a 10, así que tendré unos 40 puntos. Pero si defino cada uno de los factores y creo algo que va a definir lo que para mí es un 1, que es un 10, esto va a ser repetitivo. Así que no espero que la inteligencia artificial sea 100% perfecta. Para mí el 80% está bien, porque me lleva al punto al que quiero llegar. Así que no debe ser realmente exacto. Para mí es como una manera de confiar y saber que estoy en la dirección correcta. Por supuesto, me encantaría ver información de Google Search Content, pero si es contenido, Google Search Console, pero si es contenido, esto nos puede llevar unos meses. Así que yo utilizo este scoring porque tengo una hipótesis, veo una correlación normalmente con Google Search Console en el futuro. Y para el contenido así puedo ver que estoy yendo en la buena dirección. Pero utilizar solamente nuestra intuición no funciona. Así que no cambias tus puntos de scoring dependiendo del sector. No, para nada. Para mí, EAT quiere decir cosas similares. Son datos, es mostrar valor, opinión. Esta es una tabla simplificada para calificarlo, pero lo podemos definir mucho mejor a mayor escala. Bueno, muy bien. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias.